Abrígalo, hijito, tiene frío. Por favor. Au. Au, no me muevas, no me muevas. Au. Está muriendo, ¿no? ¿Dame una inyección en su copita? Abrígalo, envuélvelo. Mira su copita, tiene garrapata, parece. A ver, revísalo. ¡Au! Es su dedito, hombre. Ay, pinta poco mundo. ¿Hoy día qué es? 1 de octubre. ¿Hoy es jueves? Tres y 30 pm. No, recién está dentro. Hola, buenas tardes. ¿No?
Muy bien, chicos, buenas tardes. A ver, el día de ayer habíamos quedado en que enviaba el link para recuperar la clase. No les envié, chicos, porque ayer tuve un inconveniente, ya que incluso no pude hacer clase con el aula número 3 también. Y ya no les envié a ustedes el link porque ya era imposible que podamos trabajar. No estuve en casa, salí a la clínica, así que ya no pude. Pero vamos a ver qué día retomamos ya esa clase. Muy bien. Entonces lo que vamos a trabajar hoy día es el signo lingüístico. Habíamos trabajado, bien, incluso hasta ejemplos de señales, ¿cierto? Y lo que nos toca trabajar ya en sí es el signo lingüístico. Porque recuerden que nos comunicamos mediante signos y estos pueden ser no lingüísticos y lingüísticos, ¿no? Cuando hablamos en realidad de signos no lingüísticos es donde hablamos de los indicios, ¿no? Los síntomas, hablamos ahí de iconos, señales y todos aquellos signos que usamos, pero lógicamente sin hacer uso pues de la palabra. Entonces, ya lo que vamos a trabajar a partir de este momento ya es en sí el signo lingüístico. Bien, eso es lo que ya vamos a trabajar aquí.
A ver, quiero ver en la sala de espera, me parece que están unos alumnos, ya están por ingresar. Listo. Entonces, lo que vamos a trabajar es ya el signo lingüístico. Vamos a definir y vamos a ver algunas características de signo lingüístico, que viene a ser la forma, ¿no? Ya de comunicación mediante el uso de la palabra, ya sea oral o escrita. Y es lo que vamos a trabajar en realidad. ¿De qué se trata el signo lingüístico? A ver, veamos si hay alguien en sala de espera. Ya no hay nadie. Muy bien. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8 y 10. Listo. Muy bien. Veamos. ¿De qué se trata el signo lingüístico? Pero antes de empezar a trabajar el signo lingüístico, vamos a dar una revisadita a lo que habíamos visto, pues, la clase anterior. Bien. Aquí decíamos, por ejemplo, la última parte decíamos, ¿no? Que un signo puede desempeñarse como icono, símbolo o señal e incluso compartir, dice, funciones mixtas según el contexto en el cual se va a utilizar. Bien, y ahí hablamos, por ejemplo, ¿no? Dijimos el dibujo de una balanza, por ejemplo, ¿no? Puede funcionar como icono, puede funcionar como señal o incluso puede funcionar como un símbolo o como dos, tanto como señal y como símbolo, por ejemplo, ¿no? Cuando cumple funciones mixtas, dependiendo del contexto, ¿no? En donde se ubique. Eso es lo que vimos la clase anterior. Y veíamos algunos ejemplos de símbolos como imágenes religiosas, fotos de héroes. Esto, por ejemplo, una foto de un héroe va a depender, ¿no? Del contexto en el cual se utilice para que funcione como icono o como símbolo, por ejemplo, ¿no? Aquí las banderas, los escudos. Y también vimos algunos ejemplos de señales como la luz del semáforo, de tránsito, las banderas blancas o rojas, dependiendo, ¿no? Para indicar algo. Muy bien. Ahora sí, veamos lo que es el signo lingüístico. Y veamos. ¿Qué debemos de saber nosotros del signo lingüístico? Signo lingüístico o también código lingüístico, chicos. Bien, acá lo voy a anotar en la parte inferior, utilizando pues otro color. Ya, podemos decir signo lingüístico o también podemos decir código. Bien. Lingüístico. Bien. Código o signo lingüístico. Muy bien. Ahora, veamos. La lengua, chicos, viene a ser un sistema de signos, ¿bien? Y las unidades que componen a la lengua, al código, son los signos lingüísticos, ¿bien? Ferdinand de Saussure, en francés, lingüista francés, según él estableció, ¿no? Quedó establecido que el signo lingüístico es una unidad, dice, compuesta por dos elementos. Uno es el significante, o también llamada imagen acústica, y el otro viene a ser el significado o imagen conceptual, o imagen mental también. Entonces, según Saussure, establece que el signo lingüístico se compone de dos elementos. Estos dos elementos deben de ser claros, ¿bien? Y trabajar juntos, digamos. No existiría signo lingüístico si faltara uno de los elementos. Todos los elementos se fusionan y
se da el signo lingüístico. Esos dos elementos, repetimos, son el significante o imagen acústica, bien, aquello que escucho, aquello que puedo leer, bien, y también el significado que viene a ser el concepto, aquello que es abstracto y está alojado en nuestra mente, aquello que yo sé, ¿no? ¿Qué es la definición en sí? ¿Bien? El concepto. Muy bien, entonces, esto lo determina ¿quién? Ferdinand de Saussure. Vamos aquí a agregarlo. Bien, ya lo habíamos visto, lo habíamos de pronto visto en la primera clase, por ahí en alguna de las pizarritas, pero no está de más recordar, ¿no? Muy bien. ¿Y el que establece? Que el signo lingüístico es una unidad, bien, lingüística. ¿Por qué posee? Bien, ¿qué posee? Porque posee significante y significado, ¿bien? Significante y significado. Dale una miradita a los perritos que lloran una, no voy a hacer que... Significante. O también, bien, lo podemos encontrar como, dijimos, imagen acústica. Bien, imagen acústica. Y el significado como imagen conceptual. Bien, imagen conceptual. Quiere decir que el signo lingüístico presenta una parte material, ya sea gráfica o sonora, que es el significante, y una parte abstracta, que viene a ser la idea, el concepto, que es el significado. Bien, una parte material y una parte abstracta. Material, porque puedo leerlo, bien, mediante el uso de grafías, o sea, de letras, o puedo escucharlo también. Y una parte, bien, abstracta, que es la idea, el concepto, y así surge el signo lingüístico. Muy bien. Veamos, por ejemplo, a ver, por ejemplo, otro color para que... ¿Sí me escuchan claramente, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, por ejemplo, el signo lingüístico, por ejemplo, signo lingüístico, por ejemplo, casa. Vamos a ver. Bien. Y veamos. Listo. Una casa clásica, ¿no? Listo. Veamos. Por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo, esto viene a ser la parte material, el significante, bien, y esto la parte abstracta, el significado. Mira, esto que está aquí es la parte material, la imagen acústica, porque yo digo casa, logras escuchar, además logras leer, bien, se da mediante el uso de grafías, por lo tanto, esto es el significante. Bien, la parte gráfica, la parte sonora, casa, bien, o también llamada imagen acústica, ¿listo? Y la parte conceptual, la parte abstracta, la idea de que yo me formo en mi mente de lo que es casa. Si yo sumo estas dos, tanto el significado como el significante, entonces estamos hablando de signo lingüístico. Bien, si junto los dos, entonces sí estamos hablando de signo lingüístico. Muy bien, de eso se trata el signo lingüístico. Muy bien, veamos aquí. Entonces, digo lo siguiente. En el signo lingüístico, bien, en el signo lingüístico, listo. Veamos qué hay. La palabra, veamos aquí, la palabra, muy bien, ya sea oral o escrita, siempre constituye que va a constituir el significante. El significante. Bien. Y el significado bien, es la idea, bien, que surge a partir de esta. A partir de esta. Muy bien, entonces, la palabra, ya sea oral o escrita, siempre va a constituir el significante y el significado es la idea que vamos a tener a partir de lo que yo escuché, a partir del significante. Muy bien. Listo. Entonces, que quede claro, chicos. Signo lingüístico viene a ser una unidad lingüística que posee significante y significado. Bien. Al signo lingüístico también se le denomina código lingüístico. ¿Quién planteó esto? Saussure. Saussure determina que el signo lingüístico debe poseer tanto el significado como el significante para existir. Bien. Ahí está. Produce la suma de ambos, produce el signo lingüístico. Y ahí está, ¿no? De otra manera explicado para que se pueda entender. Listo. Ahora, lógicamente, el signo lingüístico va a presentar algunos principios o características. Veamos cuáles son. ¿Cuáles serán esas características o principios? Veamos. Características del signo lingüístico.
características del signo lingüístico. Muy bien, vamos a ver de qué se tratan las características del signo lingüístico. Muy bien. Antes de que empiece a trabajar las características, de una vez para que hagan sus capturas o tomen los apuntes respectivos, listo, para ya después no volver a esto, ¿bien? Ahí está. A ver. ¿Listo? A ver, ¿quién? A ver, hay un alumnito, rapidito, chicos, voy a salir. Me está escribiendo, no sé quién es el alumnito o alumnita. Ah, Tania. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿no la había admitido? Ya está. No me di cuenta. A ver, ¿qué aparece? Ya ingresaste, ¿verdad? ¿Ya estás, Tania? Ya. Sí, profesora, gracias. Ah, ya, disculpa, mira, no me había percatado. Le hubieras dicho a alguno de tus compañeros que me haga recordar. Seguramente estaba ahí la solicitud y se me pasó y ya no la acepté. Bien, ahí está uno. Vamos, haciendo las capturas. Bien. Ahí están, chicos. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos viendo las características o principios del signo lingüístico. Bien. El signo lingüístico presenta 6 características. Bien, 6 características. Veamos. En primer lugar, me dice que el signo lingüístico es biplánico. Bien, el signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué dice que el signo lingüístico es biplánico? Veamos por qué. Vamos a poner la nubecita y luego determinamos por qué el signo lingüístico es biplánico. Muy bien. En primer lugar, ya, el signo lingüístico presenta esta característica de biplanicidad. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico presenta 2 planos. Un plano de la expresión o también significante y un plano del contenido o significado. Bien. Esta característica va a permitir diferenciar una palabra de un signo lingüístico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué el signo lingüístico entonces dice que es biplánico? Ah, ¿por qué? Porque por el hecho de que el signo lingüístico sea biplánico, bien, nos va a ayudar, ese hecho nos va a ayudar a diferenciar a nosotros, a los seres humanos, una palabra, ojo, de un signo lingüístico. ¿Pero qué? ¿Las palabras no son signos lingüísticos? Sí, claro, las palabras son signos lingüísticos. Pero ¿cuándo son signos lingüísticos? Cuando presentan significante y significado. Pero ¿qué pasa si solamente existe el significante? Entonces ya no es un signo lingüístico, sino es una palabra. Por ejemplo, la palabra neófito. Bien, escucharon que dije neófito, ¿cierto? De repente, alguno de ustedes sí sabe el significado de neófito. Muy bien. Para ese uno que sabe el significado de neófito,
Entonces, neófito es un signo lingüístico. Pero para aquel que no conoce el significado de neófito, solo ha logrado escuchar la palabra, ha llegado a ustedes la imagen acústica, pero no conocen el significado, entonces en ese caso neófito solamente es una palabra, pero no un signo lingüístico. ¿Me dejé entender, chicos? Sí, Sí, profesora. profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la característica de la biplanicidad nos va a permitir diferenciar ¿qué cosa? Signo lingüístico de una palabra. Bien. Ojo, ¿una palabra es un signo lingüístico? Sí, pero, recuerden claramente, lo repito, ¿no? Que para que sea signo lingüístico debe de presentar tanto significante como significado, ¿cierto? Muy bien. Entonces decíamos, si yo solamente conozco el significante, escucho la palabra, pero no sé el significado, entonces eso no es un signo lingüístico para mí. ¿Lógico? Porque no fusiona ambas características básicas para que lo transformen en una unidad lingüística. No es un signo lingüístico ahí, es solamente una palabra. Pero si conozco el significado de ese término, bueno, ahí sí es un signo lingüístico. Bien, esa característica de la biplanicidad, bien, nos va a permitir diferenciar entonces básico una palabra de un signo lingüístico. Bien, listo, entonces vamos aquí a explicarlo o definirlo bien. Ajá. Para que sea más características biplánico. Aquí. Porque presenta, bien, presenta un plano de expresión. Cuando yo digo un plano de expresión, me refiero al significante. Bien. Plano de expresión. Significante. Bien. Y un plano del contenido. Y un plano del contenido. Bien. Y un plano del contenido que viene a ser el significado. Muy bien. Listo. Ahora aquí lo vamos a explicar mucho mejor. Aquí. La biplanicidad. Aquí estoy escribiendo lo que expliqué, más o menos, para que quede claro. ¿Qué dijimos que hace? Va a permitir diferenciar, listo, una palabra correcto, una palabra de un signo lingüístico, ¿bien? Una palabra de un signo lingüístico, de un signo lingüístico. Un signo lingüístico, ¿bien?
Vamos a ver. Aquí lo vamos a explicar. Ya que aquí con otro color, ya que si se escucha o se lee, si se escucha, por ejemplo, o se lee, se lee un término, o un término, escucha o se lee un término, ¿qué más? Ya, y no se sabe el significado, no se sabe el significado, bájalo. Es solo una palabra. Muy bien. En cambio, ahí está. Si se conoce, vamos a usar otro color aquí, en cambio. Si se conoce el significado, en cambio, si se conoce el significado, será, bien, un signo lingüístico. Por aquí sí alcanza. Un signo lingüístico. Ahí está, chicos, aquí está explicado. Entonces, la biplanicidad va a permitir diferenciarnos una palabra de un signo lingüístico, ¿bien? Si solamente escucho y leo la palabra, pero no conozco el término y no conozco su significado, solamente constituirá una palabra. Pero, si por el contrario, conozco el significado, entonces ya se convierte en un signo lingüístico. ¿Bien? Listo. Muy bien. Esa es la primera característica del signo lingüístico. Muy bien. Veamos una segunda característica. También dice que el signo lingüístico es arbitrario. Bien. Signo lingüístico es arbitrario. Es arbitrario. Muy bien. Veamos por qué el signo lingüístico va a ser arbitrario. Veamos, ¿qué quiere decir con que el signo lingüístico es arbitrario? El signo lingüístico, chicos, es arbitrario porque en realidad no existe ninguna relación natural, motivada, ¿bien? Necesaria y obligatoria, pues, entre el significante y el significado, ¿bien? No hay obligación alguna de que el concepto, o sea, el significado, bien, la idea, tenga relación, digamos, con el significante, con las letras, con las grafías, ¿no? Que determinen a ese significado. Por ejemplo, ¿no? La palabra gato,
Bien, no tiene ninguna relación en sí con el significado. No hay ninguna obligación que el concepto, la idea de gato se exprese mediante el uso de 4 grafías, ¿no? O fonemas cuando se respecta al sonido, ¿no? Es decir, para nosotros los que hablamos o utilizamos el castellano, ¿no? Y se exprese haciendo uso de las grafías G, A, T, O, por ejemplo. En realidad no hay ninguna relación motivada, ¿no? Natural, sino se da de manera convencional, ¿bien? Y se ha quedado así o se ha determinado así a través de la herencia, pues, de nuestro idioma, ¿bien? Veamos. Entonces, aquí lo vamos a definir y vamos a tratar de explicarlo mediante el uso de algún ejemplo más claro, ¿bien? ¿Por qué el signo lingüístico entonces es arbitrario? Porque no existe ninguna relación natural, bien, motivada, por ejemplo, necesaria, entre significante y significado. Significante y significado. Bien. Sino, como les decía, esta relación se establece de manera convencional, porque en realidad no hay ninguna relación lógica. Se usa así, ¿no? O se le determina cierta relación entre un determinado significado con un determinado significante, porque de esa manera pues se configuró el término en algún momento, en alguna etapa, ¿no? De la historia. Y se usa pues hasta la actualidad. Bien. ¿Dónde está? Ah, muy bien. Veamos entonces. Acá lo vamos a colocar entre paréntesis. Y decimos, se usa así. Bien. Porque de esa manera se configuró el término. ¿Sí? En un determinado momento, pues, ¿no? De la historia. Muy bien. Veamos aquí. Por ejemplo, veamos aquí un ejemplito. A ver, por ejemplo, ya, vamos con la palabra gato. A ver. A ver, significado. Otro color. Vamos a ver. Significado. Felino, ¿no? Felino doméstico.
Mira, eso es un felino doméstico. Bien. El único felino doméstico, ¿cuál es? El gato, ¿cierto? Y aquí el significante. Muy bien. ¿Cuál es el significante? La idea, bien, de felino doméstico, la idea se expresa haciendo uso de 4 fonemas españoles. Por ejemplo, nosotros decimos gato. Hacemos uso de 4 fonemas españoles. Bien. Miren, por ejemplo. Entonces, cuando yo expreso la palabra gato, inmediatamente en nuestra mente se forma la imagen, ¿no?, de un felino. Pero en realidad no hay ninguna relación lógica entre el nombre en sí que se le da a ese animal, ¿no? No hay ninguna relación en realidad. Nosotros, por ejemplo, hacemos uso para expresar el significante, hacemos uso de estos fonemas en español, de 4 fonemas, ¿no? Emitimos un sonido detrás de otro. Pero, de pronto, en otra lengua, como por ejemplo en el inglés, no utilizan 4 fonemas, sino utilizan solamente 3. Bien, por ejemplo, en el inglés. Entonces, en realidad, ¿te das cuenta? Acá dice gato, acá dice cat. Los fonemas son distintos, los significantes son distintos, pero al final de cuentas, ¿a quién se refieren? Al mismo significante. Y en realidad, mira, entre este significado y estos significantes no hay ninguna relación. Puedo decir gato, puedo decir cat, ¿bien? Incluso en otras lenguas utilizan otros significantes. No hay ninguna relación. Se determinó en el español, en los países de habla hispana, estos fonemas, bueno, por conveniencia, digamos, porque así se dio, por herencia. En el inglés, en los de que hablan inglés, se dio este significante por conveniencia, porque en realidad no hay ninguna relación lógica entre el significado y el significante. ¿No? Acá veamos. Dice, aquí, veamos, por ejemplo. Sí, un ratito luego yo les indico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, mira, en este otro ejercicio. Para el significado, por ejemplo, para el significado, o idea, por ejemplo, o idea, y aquí lo vemos. Ahí está. Muy bien, por ejemplo, para esto, para el significado o idea, bien, existen, por ejemplo, existen los significantes. Existen varios significantes. Confundí y escribí al otro lado. Existen
luz, por ejemplo. Significantes. Existen los significantes siguientes, por ejemplo. Veamos aquí. Mira cuántos significantes van a aparecer para este significado. Bien, por ejemplo, los de habla hispana utilizan estas grafías. Flor. En otro lado, flower. Fiori, francés, por ejemplo. Guaita, quechua. ¿No? Por ejemplo, ¿te das cuenta? Mira cuántos significantes. Bien. Entonces, para el significado o idea, bien, de este referente, de este objeto, existen los significantes como flor, flower, fiori, white. Aquí vamos a cambiar de color, chicos, porque al hacerlo celeste van a pensar que es el significado. Y no. Estos son los significantes. Bien. Chicos, si no vayan a confundirse y la completa. Muy bien. Por ejemplo, flor, flower, flori, guaita. Bien, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, cierto, pues no existe ninguna relación lógica. Bien, no existe ninguna relación lógica entre el referente o aquello que representan, digamos, bien, ¿sí? Aquello que se forma en mi cabeza, el significado, con los significantes. Bien, yo a esto de repente le pude haber llamado camión, ¿no? Y así, en un determinado momento de la historia, y así se manejaría hasta ahorita, ¿no? Aquí, en nuestro idioma, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna relación lógica, ¿bien? Ahora, algo más. Miren aquí. Bien. Por ejemplo, dice, aquí hay una cosita aquí. Al escuchar, bien, la palabra, o sea, el significante, bien, o sea, el significante, bien, sol, por ejemplo, dice, Fátima, miren, pensaba en el astro rey. O sea, pensaba en el astro. Bien. Anthony en una moneda. Horacio en el nombre de una amiga. Y Luis en el halago que le hicieron. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros expresamos también, ¿no?, un significante, para que adquiera un significado, va a depender también de la situación, del contexto,
bien, donde expresemos dicho significante, bien. Entonces, lo que pasa es que no existe un solo significante, chicos, para un único significado, ni tampoco un único significado para un único significante. Siempre existen muchos significantes para un determinado significado. Y ya lo vimos. Bien. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien está en la sala de espera? No, no hay nadie. Ya está. Muy bien. Veamos ahora. Para que hagan sus capturitas. Bien. Ahí está. Características del signo lingüístico. ¿Está bien el perrito? Sí, tranquilito, ¿eh? Que no se va a ahogar, ¿eh? Mucho, mucho. Siguiente. Ujú. Ahí está. Ujú, ujú. ¿Profesora, puede volver al 13? Ah, gracias. Listo, muy bien. Ahora veamos otra característica del signo lingüístico. Dice que el signo lingüístico es lineal. Bien, es lineal. Veamos por qué. ¿Por qué dice que el signo lingüístico es lineal? Veamos por qué. No hice la flechita. Ahí está. Veamos por qué el signo lingüístico es lineal. Dice que el signo lingüístico es lineal en el significante. ¿Bien? Entonces, el significante del signo lingüístico es lineal. El significante es la palabra en sí, ¿verdad? Ya que cuando nosotros expresamos, esto requiere disponer los sonidos, ¿no? De una manera, pues, ordenada y sucesiva, ¿bien? En una secuencia. Quiere decir unos primeros y otros después. De esta manera va a ser imposible, pues, mencionar o pronunciar todo, o sea, todos los signos que forman la palabra en sí, pronunciarlas al mismo tiempo, ¿no? Se da de manera ordenada. Por ejemplo, la palabra murciélago, ¿no? Requiere pronunciar 10 sonidos ordenados durante, pues, algunos segundos, ¿no? Y en lo escrito, bien, el significante implica, pues, también un tiempo y un espacio. Pero ojo, siempre el signo lingüístico es lineal en su significante. Bien,
Veamos entonces qué podemos escribir aquí. Utiliza de manera ordenada y sucesiva, bien, de manera ordenada y sucesiva, los elementos lingüísticos. Los elementos lingüísticos. Los elementos lingüísticos. Bien, ¿cuáles son estos elementos lingüísticos? Veamos cuáles son. Aquí. Esos elementos lingüísticos son los fonemas, cuando hablamos, lógicamente. Los grafemas, cuando escribimos. Grafemas igual a letra, ¿bien? Grafemas cuando pues escribimos. Muy bien. Ahora, veamos. Esto dijimos que se da ¿dónde? En el significante. El significante es lineal, ¿bien? Esta característica de la linealidad, ¿bien? Se nota en el significante. Entonces, esta se nota, se percibe, ¿no? En el significante. Le vamos a dar otro color. En el significante. Muy bien, en el significante. Muy bien. ¿Qué más dice? Recuerden que el significante puede ser de manera oral o puede ser escrita, ¿no? Puede ser, entonces, aquí con rojo, oral o escrito. Ginger, un favor, dale el lipitor a mi mamá. Ahí en la jarra y agüita, bien calientita. Agüita tibia, ¿eh? Muy bien. Veamos aquí algún ejemplito. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, dijimos el ejemplo, la palabra murciélago, ¿bien? El significante murciélago, veamos, a ver. Significante. Por ejemplo, el significante murciélago. Muy bien. Listo. Ya está. Bien. ¿Qué sucede con murciélago? Por ejemplo, este significante, listo, requiere pronunciar, por ejemplo, requiere, aquí lo vamos a explicar, requiere pronunciar ya 10 sonidos ordenados, por ejemplo, ¿no? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Murciélago, ¿no? Requiere pronunciar 10 sonidos ordenados. Muy bien. Ordenados. Lógicamente durante algunos segundos. Bien. Y en lo escrito,
y en lo escrito, bien, implica pues tiempo y espacio, ¿no? Estas slides representan que es solamente un sonido en ese momento, ¿bien? Y espacio. Pero cuando yo lo escribo, requiere tiempo y espacio, ¿no? Por ejemplo, murciélago. Ahí está, ¿no? Tiempo para escribirlo y espacio. Bien, algo concreto ya. Y aquí cuando pronunciamos un sonido detrás de otro, de manera ordenada, bien, cada elemento uno detrás de otro. No se puede expresar el significante al unísono, o sea, todo junto, inmediato, pues no se entendería, ¿bien? Sino de manera lineal, uno detrás de otro. Muy bien. Listo entonces, con respecto a la linealidad del signo lingüístico. Vamos, 3 características, todavía nos faltan 3 más, bien, 3 características más. Y tenemos también, decimos que el signo lingüístico es mutable. ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es mutable? Porque el signo lingüístico es mutable. ¿Tienen idea qué significa mutable? En alguna clase anterior yo les hablé de la mutabilidad del signo, ¿bien? De cómo el idioma cambia, correcto. Se modifica, ¿bien? Cuando hablamos de la mutabilidad del signo lingüístico de las palabras, quiere decir que las palabras pueden cambiar a través, ojo, a través del tiempo. Quiere decir de manera diacrónica, ¿bien? A través del tiempo, de las épocas, y pueden cambiar tanto en su significado como en su significante. ¿Ya? A ver, entonces, veamos aquí, definamos la mutabilidad del signo lingüístico. Digamos aquí, entonces, quiere decir que toda lengua, bien, con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo cambia. Bien, y como dice con el tiempo, quiere decir que lo hace de manera diacrónica. Bien, diacrónica. Diacrónica. Bien, mutable, quiere decir que es diacrónica. Cambia a través del tiempo, de las épocas. Vamos a ver de frente un ejemplito. Un ejemplo. Bien, y luego aclaramos. Muy bien, por ejemplo. Dice aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, en el siglo XVII, por ejemplo, dice, se utilizaba, aquí lo tengo esto, utilizaba las palabras, como por ejemplo, aquí lo pongo, como por ejemplo agora, creo que también vimos un ejemplito de esto, fermoso o fermosa, bien, e incluso bono, ¿no? Por ejemplo. Y en la actualidad, por ejemplo,
En la actualidad ya no se usa, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se usa, por ejemplo, en lugar de decir agora, ¿no? Decimos ahora, en lugar de decir fermoso o fermosa, decimos hermoso o hermosa. Y en lugar de decir bono, decimos bueno. Bien, por ejemplo. Entonces, en este caso, esas palabras se han modificado, ¿no? Mediante el significante. Cambió el significante, ¿no? El significante. Por ejemplo, pero también puede cambiar en su significado también. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica. Dice que el signo lingüístico es inmutable. Total, ¿no? Mutable o inmutable. Ambas características. Signo lingüístico es mutable, pero también es inmutable. ¿Por qué dice que es inmutable el signo lingüístico? El signo lingüístico se mantiene pues constante e invariable en un determinado tiempo. Bien, esto se debe pues a la convencionalidad que rige su empleo en distintos contextos. Veamos, ¿cómo así? A ver, vamos a explicarlo mejor. ¿Qué sucede? Actualmente, digamos, aquí, sí, actualmente, por ejemplo, nuestro idioma, bien, o el idioma que utilicemos, el código que utilicemos, en este caso el castellano o español, tiene pues, tiene un carácter normado, bien, normativo. Y hay que respetar esas normas o reglas. Aquí lo estoy, y normativo y reglamentario. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, como nosotros nos regimos bajo una norma, unas reglas, no podemos modificar ni el significante ni el significado a nuestro antojo, a nuestro libre albedrío, ¿no? De nuestra lengua, del idioma que nosotros utilicemos. Por eso es que siempre buscamos de pronto la manera de corregirnos, ¿no? De llegar a un nivel estándar de uso de la lengua. Porque nosotros no podemos modificar el idioma, no podemos modificar la lengua de manera inmediata. Por lo mismo que nos regimos bajo ciertas normas y reglas, en este caso de la Real Academia. Bien. Entonces, por eso nosotros no podemos. Por ejemplo, ¿no? De pronto una persona en lugar de decir haya, dice aiga. Y nosotros decimos, oh no, hay que corregir a esta persona, porque ella por su cuenta no puede modificar nuestra lengua, no puede modificar nuestro idioma, no puede hacer uso de nuestra lengua, de nuestro idioma a su antojo, ¿no? O por ejemplo, una persona cuando dice, en lugar de decir diabetes, dice diabetis, ¿no? Y la palabra que es, digamos, correcta según nuestras normas es la palabra diabetes. Pero ¿qué pasa si sufre alguna alteración, ¿no? Y en lugar de decir diabetes, decimos diabetes. Entonces, esto ya es considerado una transgresión a la norma, un daño a la norma, porque no se acepta el cambio, no se acepta el cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué en realidad no se aceptaría el cambio y en lugar de decir diabetes, decimos todos pues diabetes?
¿Por qué? No podemos aceptar ese cambio porque las normas bajo las cuales nos regimos no la aceptan. Bien, existe una normativa que, digamos, que nos gobierna y no podemos cambiar nuestro idioma a nuestro antojo. Entonces, por eso dice que el signo lingüístico es inmutable. Bien, inmutable. Se va a mantener constante y no va a cambiar, digamos, porque así lo quieran sus habitantes, sus hablantes, ¿no? De dicho signo lingüístico. Muy bien. Entonces, aquí escribimos un poquito más. A ver qué podemos decir. Ya. No podemos, entonces, modificar nuestro idioma, bien, nuestro idioma, nuestra lengua. No podemos modificar a nuestro antojo. Vamos a ver. Caramba, ¿qué hice? Sí, un ratito. Quiero completar. Sino que ya me perdí. A ver, hijo, espérate. Ya está. ¿Desde dónde se quedaron? Desde el lineal, creo. Esto ya está, ¿no? Aquí. Sí, desde el lineal. El estómago. Bien. Y aquí podemos poner algún otro ejemplito.
Mm, Bueno, en realidad ya no hay ningún ejemplo más. Em, Bien, nos faltaría, chicos, una sola característica. Bien, nos falta hablar de la articulación del signo lingüístico. Bien, y eso nos va a tomar un poquito más de tiempo, porque es un poco más extenso. Y solamente nos quedan 4 minutos, así que no creo que en ese tiempo logremos desarrollar esa última característica del signo lingüístico. Entonces, eso lo trabajamos la siguiente clase. A ver, chicos, el día sábado podemos recuperar, porque el viernes tengo clase con los chiquitos del aula 1, ya que les voy a hacer un repaso, digamos. Lo voy a hacer mañana viernes en la noche. Y no sé, a ver, ustedes, ¿podría ser el sábado, chicos? ¿En la noche? No, el sábado, lo que pasa es que en la mañana hay clase los sábados. Podría ser en la tarde. Voy a preguntarle al profesor Roy, si está libre la plataforma el día sábado por la tarde, o alguno no podrá de repente durante la tarde. No, sí, por la tarde está bien. Sí, ya, entonces, por la tarde, ¿alguien habló por ahí? ¿Me escucho bien? Por la tarde está bien. Ah, ya, entonces, pero déjenme preguntarle al profesor Roy en qué horario, o sea, que esté totalmente libre, entonces rápido les digo. ¿Ya, chicos? Para recuperar la clase, y en esa sería, terminaríamos con la característica última del signo lingüístico y desarrollaríamos la práctica, ¿ya? Que les tendría que enviar. ¿Ya, chicos? Ya, profesora. Listo, un gusto, cuídense. Hasta luego, profesora. Cuídense. Ya, hasta luego.